La cuenta, señor secretario. Señor presidente, buenos días, muchas gracias. En la cuenta de nuestra sesión del día de hoy tenemos en primer lugar un proyecto de ley que fue iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio, que está asignado con el boletín número 13.719-07. Enseguida, señor presidente, tenemos dos comunicaciones. La primera, de la gerente general de la Asociación de Empresas de Factoring Chile, asociación gremial, la señora Pilar Velasco, mediante la cual solicita exponer, con motivo de la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que dispone la suspensión, por el periodo que indica, de las medidas judiciales de embargo de bienes y de lanzamiento, en razón de la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país, que está asignado con el boletín número 13.408-07. Y en segundo lugar, señor presidente, hemos recibido también una solicitud para exponer del pueblo Rapa Nui, por intermedio del alcalde de Isla de Pascua y el presidente del Consejo de Ancianos, para ser escuchados en relación con el proyecto de reforma constitucional sobre escaños reservados para pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que debe formar la nueva constitución política, asignado con el boletín número 13.129-07. Eso, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Estimados colegas, en el primer punto de la tabla, ayer se dio perdonar esto a nuestros invitados, este es un tema bastante interno de la comisión, se dio una discusión en sala respecto de estos proyectos de aumento de pena en materia de incendio, si iban a la Comisión de Constitución o iban a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Yo creo que no hay inconveniente de que se vean en las dos, y producto de para evitar esto, una discusión en la sala, que es complicado, yo conversando con algunos de ustedes, lo que planteaba es que comiencen en la Comisión de Seguridad Ciudadana y nosotros los revisamos posteriormente antes de ir a la sala. Si les parece que zanjemos esa situación en los términos que conversábamos y mantenemos las prerrogativas de la comisión desde el punto de vista de los aumentos de penas, esas situaciones, como un mandato de la creación de esta comisión, pero teniendo en cuenta que se inició y hay una petición de seguridad ciudadana, que comiencen por allá los proyectos que se hacía referencia. Ofrezco la palabra sobre eso para que tomemos una decisión y entremos a la orden del día. ¿Presidente? Sí, Luz, perdón, Luz. Yo comparto plenamente lo que usted señala, lo hemos vivido en muchos proyectos, particularmente hoy día estamos viviendo, ¿no es cierto?, la consecuencia de lo que pasa cuando se hace al revés de lo que usted señala con el proyecto de migración, que partió un año en gobierno, que es la comisión especializada, luego fue a Derechos Humanos, terminó en Hacienda, y hoy vamos a votar un proyecto primero con un informe de Hacienda, si eso se rechaza, con el informe de migración, y en tercer lugar se va a ver el informe de la comisión especializada. Yo comparto plenamente lo que usted señala. Si otra comisión quiere ver un proyecto que por especialidad corresponde a una comisión, debe hacerlo en primer lugar para que el informe que se vea en sala sea el informe de la comisión especializada. Lo apoyo 100% en lo que está señalado, presidente. Gracias. Muchas gracias, Lu. Si les parece, colega Huenchumilla, Araya, no veo a Rodrigo, pero creo que tenemos el mismo criterio, pedirle, se había solicitado también fusionarlo para ser rigurosos, con un proyecto que tengo entendido que el senador Chaguán lo había presentado. Sería el acuerdo fusionarlo con ese proyecto, que vaya a la Comisión de Seguridad Ciudadana y posteriormente verlo nosotros. ¿Ese sería el acuerdo? Señor presidente, señor secretario. Si me permite, la fusión de los proyectos de ley debe ser acordada por la sala. Y nosotros como Secretaría tendríamos que revisar primero cuál fue el acuerdo de la sala respecto del proyecto de ley sobre delito de incendio, porque si primero tenía que pasar por Constitución y luego ir a Seguridad Pública, tendría que en principio respetarse ese acuerdo de la sala. Por eso que si se va a modificar el orden, hay que también pedirlo a la sala, señor presidente. Sí, lo importante, Ignacio, es que la comisión de manera unánime está tomando un procedimiento que en este caso, cuando nos encontremos con la Comisión de Seguridad Ciudadana, vaya en esos términos como lo relataba la senadora Luz Evensberger, y de esa manera sugerírselo a la sala. ¿Sí? Ayer la propuesta que yo hice era para evitar una votación y una prolongada discusión en la sala, pero creo que estamos en el criterio que se ha señalado.
planteárselo a la sala con ese acuerdo que hoy día ha estado adoptando la comisión. Y le pediríamos a la Secretaría también que pudiera entregar esa información para que la sala esté informada en el transcurso de las 4 de la tarde. Acordado entonces ese tema. Señor secretario, pasamos Sí, a la tabla. Señor presidente, en el orden del día, nuestra tabla para hoy, tenemos dos asuntos. En primer lugar, comenzar el estudio del proyecto de reforma constitucional referido a normas sobre propaganda electoral y financiamiento en plebiscito nacional de octubre de 2020, que es el boletín número 13.68907. En relación con este asunto, señor presidente, se ha invitado al ministro secretario general de la Presidencia, señor Cristian Monkeberg, al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien se ha excusado y ha designado en su representación a su asesor, el señor Gonzalo Guerrero. Al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, el señor Patricio Santamaría, quien también se ha acusado, pero ha designado en su representación al director nacional, señor Raúl García, y al subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral, señor Guillermo González, y al académico, señor Gabriel Osorio, y finalmente al especialista en materia electoral, señor Daniel Huina. En el segundo lugar de la tabla, señor presidente, figura el análisis en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República, que es el boletín 13.12907. Respecto de este último asunto, han sido invitados el ministro secretario general de la Presidencia, señor Cristian Monkeberg, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar. Señor presidente, me permito recordar que en relación con este asunto, ya lo indiqué en la cuenta, hay una solicitud del pueblo Rapa Nui por intermedio del alcalde de Isla de Pascua y el presidente del Consejo de Ancianos para ser escuchados sobre la materia. Sí. Sobre ese último punto, señor secretario, nosotros vamos a comenzar la discusión. Lo importante es que se haga un listado de todas y cada una de las organizaciones y pueblos originarios o representantes que quieran concurrir. Vamos a hacer seguramente una jornada larga de audiencia, y es bueno que usted las ordene y poder circularla con los senadores y senadoras o organizaciones que quieran concurrir. Yo quiero hacer una precisión. Nosotros hoy día se incluyó extraordinariamente esta situación de el plebiscito por un mandato que teníamos también de la comisión, en que yo quiero aprovechar de saludar al profesor Osorio y Huina, que han estado trabajando insistentemente en esto por un propio mandato, y estamos contra el tiempo en eso. Por eso se incorpora con preferencia a la tabla, sin perjuicio que la discusión de fondo que vamos a abrir también sobre los pueblos originarios. Yo le daría la palabra al profesor Osorio y Huina para hacer una introducción sobre esto y poder tomar una decisión. Saludo ahí al senador Galilea también, que se está sumado a la sesión. Profesor Osorio. Señor presidente, por su intermedio, en primer lugar, saludar a todos los miembros de la comisión, a los invitados, a los miembros del Poder Ejecutivo, el Servicio Electoral, y en realidad, bueno, a todos quienes están participando, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación cursada el día de hoy, y para efectos de la indicación o de la propuesta que presenta esta parte, solicito también que sea en este caso el profesor Huina quien abra los fuegos referentes a la propuesta. Don David, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, por su intermedio, presidente, a los representantes del Ejecutivo y del Servicio Electoral. Acogiendo el encargo planteado por la comisión que usted preside, con el profesor Osorio avanzamos en una nueva disposición 40ª, que en primer lugar se aboca a regular la propaganda y publicidad tanto en el plebiscito de entrada como en el plebiscito de salida. A eso hace alusión el encabezado o el párrafo inicial de la disposición referida. A continuación, y por razones didácticas, ya que el proyecto era un proyecto que pretendía regular en parte el único vacío que había quedado a nuestro juicio del trabajo de la Comisión Técnica Constituyente que trabajó hacia fines del año pasado, básicamente en lo que decía relación con el límite del gasto electoral, ya que como ustedes sabrán, se hacían aplicables a los partidos políticos las normas permanentes de la ley de partidos políticos en todo lo referido al plebiscito, ya que estas mismas disposiciones facultan a los partidos políticos para actuar en materia plebiscitaria. Pero posteriormente, producto de un acuerdo del Consejo de Televisión refrendado por un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones,
se incorporó también a las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, en el primer párrafo nos abocamos a establecer un límite a los aportes en campaña. Por una parte, los partidos políticos tienen los límites consagrados en la propia ley de partidos políticos, esto es de 500 UF para los militantes y de 300 UF para terceros no militantes. Respecto de las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios independientes, fijamos este monto en 200 unidades de fomento, atendía básicamente una razón de estructura, número de integrantes, requisitos, etcétera, que establece la ley para los partidos políticos, que en nuestro tiempo ya está profusamente regulado y tiene una cantidad innumerable de obligaciones. Se estableció también que el único requisito de las organizaciones de la sociedad civil para participar en esta propaganda es registrarse ante el servicio electoral de acuerdo a la instrucción que este servicio dicte. En segundo lugar, regulamos la publicidad de los aportes y señalamos que todos los aportes deberán ser públicos, con la única excepción de aquellos que la ley electoral denominó aportes menores sin publicidad, que son aquellos que en la elección presidencial se fijaron en 400 unidades de fomento, y el plebiscito, por ser también una elección de carácter nacional, fijamos en el mismo guarismo. Establecemos una obligación, no quiero repetir para no extenderme demasiado, está ahí en la disposición en el numeral segundo, los plazos que se fijaron para entregar esta información. Respecto al límite del gasto, para cada partido es la misma cifra de la elección presidencial de segunda vuelta, de 0,010 UF, y para las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios independientes es el monto que ahí se señala. Respecto de la provisión de aportes, mantenemos ya una norma que viene a cumplir prácticamente 20 años, que dice relación con que se prohíbe el aporte de personas naturales o jurídicas extranjeras, y por otro lado también el aporte de personas jurídicas constituidas en Chile. Respecto de la propaganda, en el punto quinto, y la transparencia, se establece una norma general que no se entiende por propaganda electoral la que efectúen por diversos medios, la verdad que son todos los medios que hoy es posible hacer publicidad, que realizan las personas naturales, esto es para proteger y salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Respecto a las radioemisoras y la prensa escrita, estas deben informar al servicio electoral periódicamente las inversiones que en ella se haga, ¿verdad? Y estos montos y las identidades de los anunciantes debe ser publicada por el servicio electoral. Respecto a las sanciones, se hace responsable, como la norma permanente electoral lo señala, a los directores de los medios. En el punto sexto, respecto a la propaganda electoral por medios digitales, se establece que los contratos que celebren los partidos, los parlamentarios independientes, las organizaciones, ¿verdad?, que utilizan algunas de las plataformas digitales, deben ser publicados por el servicio electoral, y si en el evento que el servicio electoral celebra algún convenio que no tenga publicidad directa por el proveedor, también está la obligación de publicar estos montos e identidades de los anunciantes. Respecto a las sanciones y los procedimientos, son los procedimientos establecidos la ley de dicho servicio, y las multas son las que señala el texto, entre 10 y 1000 unidades tributarias, para tener un marco, un espectro amplio de sanciones, atendía los parámetros que ahí se indican, que son básicamente la gradualidad, la reiteración y la proporcionalidad entre la sanción y el monto involucrado en la infracción. Por último, se establece, como se establece en otras disposiciones de carácter electoral, que para incentivar los aportes en materia electoral y así la participación ciudadana en estos procesos, se libera del trámite de la insinuación y quedan exentos de los impuestos a las herencias y donaciones, estableció la ley 16.271. Eso es, presidente, en apretada síntesis, lo más rápido que puedo relatarle el trabajo hecho por el profesor Osorio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su explicación. No sé si el profesor Osorio adiciona algo, y ofrezco la palabra sobre lo mismo. No, señor presidente, no, bastante completa la explicación, creo que se hace un buen resumen de la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias,
Gracias. Estimados colegas, ofrezco la palabra al senador Galilea. Ofrezco la palabra. Presidente. Luz, perdón, tiene la palabra. Gracias. Presidente, me gustaría tener el texto porque tengo algunas dudas sobre las cuales quisiera hacer consulta, pero no tengo el texto a la vista. Si me lo pudieran enviar por correo, por WhatsApp, se lo agradecería. Perfecto, le pediría ahí a la Secretaría o al equipo que ha estado trabajando poder enviar el texto definitivo para efectos de poder generar la participación plena de la senadora Ebensberger. Lo que me gustaría, una pregunta, Gabriel o David, ¿cuáles son los plazos que nosotros tenemos? Yo creo que hay una legislación en la cual avanzamos, en la cual estamos tremendamente de acuerdo, pero es vital poder saber cuáles son los tiempos de los cuales se dispone para poder despachar este proyecto y poder hacerlo aplicable a la propaganda o a todo el calendario que tengo entendido que comienza la próxima semana. Si nos pudiera ayudar en eso. Efectivamente, señor presidente, por su intermedio, todos los miembros de la comisión, de acuerdo a las normas generales en materia de propaganda electoral establecida la ley 18.700, comienza el periodo de publicación por medio de la radiodifusión, como también por prensa escrita, a partir del día 60º, anterior a la fecha del plebiscito. Por tanto, creo no equivocarme, me parece que es el 26 de agosto o 27, entre el 25 y el 27 de agosto empieza este periodo. El 26. Por lo tanto, 26. Muchas gracias, senadora, por su intermedio, señor presidente. Que el cumpleaños de mi hermano, además. Y por tanto, es muy necesario que para que se apliquen las normas del plebiscito, o sea, las normas sobre transparencia y límites del financiamiento de este plebiscito nacional, es necesario que esto salga a más tardar la próxima semana y ojalá antes del 26 de agosto. Gracias por la precisión. Ofrezco la palabra sobre lo mismo, senador Galilea. Presidente, quería simplemente hacer una breve reseña de los tiempos en este proyecto de ley, que efectivamente es muy importante y tenemos como fecha tope el día 26 de agosto. Tal como lo dijeron antes, los profesores Huina y Osorio han estado intercambiando distintos borradores. El día de ayer, nosotros como parlamentarios hicimos ver que nos interesaba que se incorporara con mayor precisión algunos otros temas, cuestión que trabajaron ambos profesores en la noche. Ya no me acuerdo si fue en la noche o hoy en la mañana, que me llegó un texto que recogía buena parte, si no todas, los comentarios que le hicimos ver a David Huina el día de ayer, texto que recién está siendo socializado ahora en la mañana. Entonces, yo creo, presidente, que hay un muy buen ánimo. Yo creo que nadie quiere hacer de este tema un tema conflictivo. Yo creo que todos los puntos principales están bastante bien resueltos, pero dado cómo han transcurrido los tiempos, yo les sugeriría que, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, pero que este tema en esta sesión lo dejáramos hasta más o menos aquí, y apenas tengamos la confirmación de la senadora Ebensberger, de todos los demás que tenían que opinar. A mí el senador Kast, por Evópoli, me hizo ver que no tenía mayores aprehensiones ya, pero tenemos que darnos los tiempos y que usted cite, apenas nosotros tengamos la claridad,
para en la tarde, en la noche, mañana a las 7 de la mañana, porque estamos perfectamente conscientes de los tiempos que tenemos, para ahí hacer un trámite corto en que ojalá estemos 100% de acuerdo todos los partidos. Así que quería explicitar cómo han sido los tiempos y por qué no podemos resolver esto ahora, pero sí estamos llanos, por supuesto, a que sea lo antes posible, porque creemos que ya hay suficiente enjundia en el plato como para poder llegar a algo. Gracias, presidente. Presidente. Gracias. Luz Emmensberger, Sí. el senador Elizalde también me ha pedido la palabra. Luz. Sí. Presidente, yo, sin el texto, pero con el ánimo de avanzar y esperando recibirlo pronto para efectivamente avanzar, en términos generales, yo creo que el plebiscito es una elección distinta a la que estamos acostumbrando, ¿cierto? Y que está regulada en que tenemos un candidato, en que hay un incumbente, y que es bastante más fácil el tema de los aportes, porque hay, ¿no es cierto?, a quién fiscalizar, a quién medir, a diferencia del plebiscito en que quien hace las veces de incumbente es una idea, y por lo tanto es más complicado, porque respecto a una idea, todas las personas pueden opinar. Y así, de buenas a primeras, a mí me nace decir, yo no regularía esta materia. En aras de llegar a un acuerdo, me abro a eso, pero me abriría a regular en materia de financiamiento a los partidos políticos. Me cuesta entrar en el área, presidente, de las sociedades civiles y de las personas naturales, particularmente por todo lo que ha generado y cómo nace, ¿no es cierto?, este plebiscito, en el sentido de incentivar la participación, a que la gente, ¿no es cierto?, se siente no participando de la vida política y del desarrollo del país, y de alguna manera esto tiende a coartar esto, o cómo se va a fiscalizar el día de mañana el que tú empieces a decirle a una sociedad civil, porque eso alcancé a escuchar, que para poder recibir aporte va a tener que registrarse o abrir una cuenta corriente o informarle a CELVEL. Le estás poniendo cortapisas a las sociedades civiles para que puedan participar, de expresar su opinión en uno u otro sentido. Entonces, que limitemos los aportes en los partidos políticos, no tengo problema, están constituidos, estamos, ustedes y el senador Galilea lo decían, estamos una semana del inicio de la campaña del plebiscito, y los partidos políticos no tienen ningún problema en que uno le ponga reglas que ya conocen, están constituidos y no van a tener ningún problema en asumirlo. Pero a una semana que le pongamos reglas a la sociedad civil o a las personas para que puedan expresar libremente su opinión respecto a lo que es el plebiscito, lo que en él se juega, cualquiera sea la opción que en él tengan, me parece que una vez más los políticos estamos interviniendo en las decisiones que la sociedad civil debe manifestar libremente. Pero eso lo estoy diciendo sin conocer el texto, por eso lo quiero ver el texto definitivo. Efectivamente, ayer vi un esbozo general que me mostró el senador Galilea. Quisiera conocer bien este texto para dar mi opinión fundada respecto a la proposición última y tratar de llegar a un acuerdo. Vuelvo a decir, mi voluntad en lo que sea regular el tema de los partidos políticos, regular la prohibición de el aporte de empresas del extranjero, no tengo problema. Mi punto específico está en regular los aportes a la sociedad civil y a las personas naturales, salvo incluir en ellas normas de transparencia, no tengo mayores problemas, pero ponerles cortapisas que puedan de alguna manera impedir su debida participación y la libertad para emitir
libremente su opinión, porque para hacer opinión o difundir la opinión necesitan de recursos y aportes. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Elizalde me ha pedido la palabra. Sí, presidente, un par de comentarios. Lo primero, yo trataría de despachar por parte de la comisión este proyecto hoy, y para ver si se pudiera votar mañana en sala, porque como la campaña empieza la próxima semana, así podría ser enviado a la Cámara de Diputados para que lo tramite en la sesión del martes. El lunes lo podría despachar la Comisión de Constitución de la Cámara y el martes lo podría estar votando en sala. De manera tal que la reforma esté aprobada antes del inicio de la campaña legal. Por cierto, que se puede aprobar después, pero el óptimo es que las reglas del juego respecto de regulación y transparencia del gasto de campaña sean aprobadas antes del inicio de la campaña. Y por tanto, yo haría ese esfuerzo. Y por tanto, trataría que la comisión lo despache hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, la indicación tiene diversos numerales. Yo se la acabo de enviar por WhatsApp a la senadora Ebensberger. Y podría establecerse una modalidad de votación para que obviamente ella exprese su diferencia con algunos puntos de vista. No obstante, yo conceptualmente difiero de lo que ella ha planteado. En primer lugar, este va a ser un tema controversial si es que no lo regulamos, porque Chile ha avanzado mucho en regulación de gasto electoral. No olvidemos que hace 2 décadas atrás, cuando se planteaba la regulación, se ocupaban los mismos argumentos que se escuchan hoy día respecto del plebiscito. Y bueno, y hubo una serie de situaciones bien complejas respecto al financiamiento de la política, etcétera, que permitió que se avanzara en una regulación. Después planteamos que las personas jurídicas no podían aportar. Hubo todo un debate que se atentaba contra la libertad de expresión y argumentos por el estilo. Finalmente se prohibió el aporte de las personas jurídicas para las campañas electorales. Pero el plebiscito quedó en tierra de nadie. Primero porque el plebiscito, si bien está establecido en la Constitución, las causales que lo generan son tan difíciles de configurar que efectivamente no hubo ningún otro plebiscito en Chile después del año 89, cuando se aprobaron las primeras reformas a la Constitución de 80, posterior al plebiscito del sí y del no. Y por tanto nunca se abordó este debate. Y hoy día que tenemos un plebiscito que es el más relevante de las últimas décadas, debiera regularse esta materia, porque así no va a existir un manto de duda respecto del peso que pueda tener el dinero en la decisión de los ciudadanos. Adicionalmente, esta propuesta establece criterios básicos respecto de transparencia, de saber cuál es el origen, y por tanto, de manera tal que se apliquen normativas de similares características a las que existen para el financiamiento de las campañas políticas, para presidente de la República, diputados, senadores y otras autoridades, bajo la lógica del plebiscito. Y en el contexto del plebiscito, que eso difiere con otras campañas, obviamente las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol relevante. Esta no es solo una campaña de partidos políticos. En el caso de las campañas para elegir candidatos, se regula a los independientes y a los partidos políticos, que son quienes postulan con candidaturas, y por tanto quienes tienen el incentivo para realizar el gasto. Pero todo el gasto destinado a las campañas de esos candidatos, aunque no provengan de los partidos políticos, están reguladas, y por tanto está regulado el aporte. Bueno, aquí existe algo distinto, que es cualquier organización de la sociedad civil puede hacer campaña libremente por el apruebo o por el rechazo. Lo lógico es que tenga un marco de regulación y lo lógico es que sea transparente. De hecho, la normativa propuesta establece normas de transparencia, pero aplica los mismos criterios respecto de la transparencia para las campañas con candidaturas propiamente tal, que es el límite de las 40 UF. Bajo ese límite, entonces, no es necesario establecer o aplicar las normas de transparencia conforme a lo que establece nuestra legislación, insisto, al otro tipo de campaña. Entonces yo creo que esto es una muy buena indicación, porque es una indicación que hace aplicables los criterios para las campañas de candidatos, podríamos decir, tradicionales, al plebiscito, de acuerdo a la naturaleza específica del plebiscito. No se establecen normas más estrictas, se establecen simplemente las mismas normas, pero se hacen aplicables, por regla general, a lo que es la lógica o la naturaleza de la elección plebiscitaria, que es distinta. Y por lo tanto, aprovecho y felicito al trabajo realizado por los dos profesores que además consideraban una propuesta que a mi entender está muy bien diseñada y muy bien planteada. Entonces, en síntesis, presidente, yo haría el esfuerzo porque esto se apruebe hoy en la comisión, porque en caso contrario vamos a llegar tarde
Esto finalmente se va a aprobar, a mí no me cabe duda, pero el óptimo sería que se aprobara antes del inicio de la campaña legal, así que insistiría en ver si se puede resolver en esta sesión o citar una sesión a la brevedad para que se pueda votar al respecto. Es más, creo que incluso se podría ir viendo, mire, la campaña tiene, la indicación tiene numerales. Entonces le propongo a la senadora que se pudiera votar ahora mismo y vamos número a número. Hay un número con el cual ella ha manifestado que tiene diferencias, que es el aporte a la organización de la sociedad civil. Pues bien, veamos ese punto. Pero, ¿cuál sería el problema de al menos ir aprobando lo que se refiere a prohibición, por ejemplo, que las personas jurídicas hagan aporte, o las personas naturales o jurídicas que son extranjeros y que no tienen derecho a voto, porque en el caso de los extranjeros domiciliados en Chile con más de 5 años tienen derecho a voto. Entonces, yo iría numeral por numeral y viendo si podemos ir resolviendo incluso en la sesión, en esta sesión, presidente, porque estamos contra el tiempo. Gracias, senador. Yo lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo inmediatamente en el procedimiento. El senador Galilea hacía una propuesta. Lo que ocurre, Rodrigo, que desde el punto de vista práctico, y les pido, en mi calidad de presidente, puedo convocar a una sesión, a una nueva sesión, pero en la tarde tenemos desde las 4 hasta las 8, por lo menos, sesión de sala, lo cual hace prácticamente imposible, salvo que la programáramos a las 8 y tanto de la noche. Entonces, si hay Presidente. acuerdo, senador Araya, perdón. Solo de procedimiento, después quiero referirme a algo que dijo la senadora Messberger, que como lo central de la discusión. Yo comparto que este es un tema que debemos resolver rápidamente, y se pudiera pedir que la sala no autorice a sesionar en paralelo el día de hoy, porque el proyecto de migraciones no se va a votar el día de hoy, solamente va a haber discusión en general. Entonces, perfectamente la sala podría autorizarnos a sesionar entre las 5 y las 7 de la tarde, a fin de poder despachar esto hoy día, porque yo comparto la urgencia de que esto tiene que estar vigente antes de que comience el plebiscito. Esa podría ser una salida para poder resolver el tema del día. Hay una pida del senador que me parece correcta desde el punto de vista que nos demos un par de horas para poder abordarlo y para poder despacharlo. Yo lo que pediría es el acuerdo que, digamos, si alguien se opone a esto, se nos cae la sesión. Entonces están representadas todas las fuerzas políticas. Presidente, si usted ve, la indicación tiene 8 numerales. Yo por lo menos le daría lectura a la sesión de ahora y diría qué es lo que se puede despachar con cierto grado de consenso. Presidente. Presidente. Que lo que le decía, que hagamos la lectura, recogemos la opinión tanto de Galilea, de Elizalde y de Araya, y a las 5 de la tarde procedemos a funcionar en paralelo y poder despacharlo. Presidente. Sí, tiene la palabra. Simplemente para tomar acuerdos. Nosotros no vemos problema. Le pediría que fuera a las 6 de la tarde, pedir sesionar en paralelo, a las 6 de la tarde del día de hoy. Y no tengo ningún inconveniente que leamos, por supuesto, las indicaciones, porque es un texto bastante breve, tal como dice el senador Elizalde, respecto de la prohibición de financiamiento de personas extranjeras y de personas jurídicas nacionales. Evidentemente nadie va a tener ningún tipo de dos opiniones. Entonces, estamos todos unánimes en ese tipo de cosas. Pero si quiere avanzar algo ahora, demos lectura. Tenemos el tema de escaños también en esta comisión, pero en lo concreto pidamos la oportunidad de sesionar en paralelo a las 6 de la tarde del día de hoy y despachamos ahí. Yes, toma. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó, senador? Presidente. El presidente que esto quedó... Está desconectado el presidente, parece.
Estamos ahí con un volvió. pequeño problema de conexión, pero ¿habría acuerdo en la propuesta que ha hecho el senador Galilea? Yo creo también por un tema de diferencia, la senadora Luz Ebensberger tiene una especial participación en la comisión del proyecto de ley de migraciones, y me parece que en ese sentido las 6 de la tarde es un horario más acorde para poder resolver en las primeras horas ese proyecto. ¿Habría acuerdo de la comisión para dar lectura ahora y pedir autorización a las 6 de la tarde? Presidente, De acuerdo, presidente. Pancho, Francisco Buenchumilla. solamente quiero hacer una consulta porque la exposición de la senadora Luz la escuché, pero no supe exactamente cuál es el punto del senador Galilea. ¿Por qué él pide más tiempo? No sé, quiere hacer consultas, quiere dar una vuelta. No me quedó claro, digamos, cuál es su punto, digamos. No lo escuché. Según lo que yo entiendo, Francisco, salvo que Rodrigo lo señale, es dar un punto y poder, digamos, aprobar esto con la mayor unanimidad posible. Creo entender, Rodrigo, esa es la voluntad, y poder despacharlo de 6 a 7 o de 6 a total despacho, de poder ponernos de acuerdo, y si hay algún punto en que no se está de acuerdo, obviamente se votará por separado, pero poder tener despachado en el transcurso de la tarde y pedir para el día jueves llevarlo a sala este proyecto para que sea oportuno y sea aplicable. ¿Habría acuerdo en esos términos? Bien. Que nos juntamos a las 6. Perfecto. Presidente, Luz. ¿puedo hacerle una consulta a los profesores que prepararon la indicación, o prefiere que la haga en la tarde? Yo preferiría que sea en la tarde, Luz, porque Ok. si no vamos a abrir Ya prepara todas las consultas por la tarde. Claro, hay Ok. una explicación, hay una minuta bastante explicativa, y nos podemos dar a la tarde hasta total despacho esa normativa, y bueno, pedir obviamente la unanimidad de la sala a las 6 de la tarde, y quienes ejercen en comité poder hacerlo. Pedirle también a la Secretaría, veo ahí a don Ignacio y a Marcelo, la disponibilidad para poder sesionarlo de la mejor manera posible a esa hora, a las 18 horas, y poder despachar este proyecto. Entonces, estimados... Perdón, presidente, la indicación yo la tengo, me la mandó el senador Elizalde, a quien agradezco, ya la imprimí y la tengo también vía electrónica. Si tienen la minuta, también me la hicieran llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en la tarde también mantener la invitación, señor secretario, y como están presentes acá, a los funcionarios o autoridades del CERVEL, del gobierno que inciden en esto, y disculpar que tenemos hoy día traslapado también las autoridades que están en el proyecto de escaños reservados, por eso estamos con distintas autoridades. ¿Habría acuerdo entonces solicitar en la sala al inicio el funcionamiento a las 6 de la tarde en paralelo? Acordado. Agradecer a Gabriel y al profesor Wiener su presentación, y prepararse para la tarde. Señor secretario, pasamos al segundo punto de la tabla, que es el proyecto de escaños reservados. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Corresponde iniciar la discusión en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República, que es el boletín número 13.12907. Para esta iniciativa, como se señaló, fueron invitados el ministro secretario general de la Presidencia, señor Cristian Monkeberg, y la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar. La Secretaría hizo llegar a los señores miembros de la comisión, un comparado con el texto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y las indicaciones que se formularon a ese texto. Muchas gracias, señor secretario. Yo le voy a ofrecer la palabra a los ministros que están liderando este
este proyecto, Cristian o Carla, en el orden que ustedes estimen convenientes para efectos de poder ilustrar esta iniciativa, y luego también le voy a pedir al senador Buenchumilla en particular, que ha participado en varias de estas discusiones, en las indicaciones también una presentación. Señor ministro o ministra, no sé en qué orden, veo ahí a don Cristian Monque primero, parece. Sí. O a Carla, no sé, según disponga el Ejecutivo. Estaba escuchando atentamente la intervención en el tema anterior. Lo que manifestamos en algún minuto, y simplemente una opinión. Evidentemente al gobierno va a respaldar como corresponde un acuerdo si se logra concretar en la tarde de hoy, y la disposición total, como lo hicimos en plebiscito seguro, en una norma que se está discutiendo ahora en la Cámara, que modificó o entregó facultades extraordinarias al servicio electoral para poder ver llevar adelante la organización del plebiscito y del resto de las elecciones de manera adecuada, de acuerdo a lo que estamos viviendo en respecto de esta materia. Entonces, también vamos a informarnos de buena manera de las propuestas que hicieron los dos profesores, y si podemos contribuir y colaborar en un acuerdo que nace desde los partidos y que nace desde el Parlamento, como lo he señalado en varias oportunidades, pero que es deseable, si lo estiman ustedes mismos, avanzar en reglamentación o en mejor regulación. Encantado de poder cooperar, colaborar en lo que estimen necesario, y en la tarde, si también lo estiman, estar presentes en el debate para poder contribuir a aclarar o plantear dudas que fuesen necesarias. Eso por un lado, como gobierno. Y en relación a escaños reservados, bueno, presidente, yo tampoco quiero alargarme mayormente en esta materia, sino que simplemente señalar que es deseable también en esta materia, donde se fijaron reglas que están bien claras en la Constitución en torno a un proceso que ya debería haberse iniciado con un plebiscito, pero por las razones que conocemos se va a iniciar, aunque ya se inició, pero se va a llevar adelante en la práctica su primer acto formal el próximo 25 de octubre, y dependiendo de su resultado podemos llegar a una eventual convención. Y por lo tanto esas convenciones, ya sea de carácter mixta o convención constituyente, tiene una conformación que está establecida en la Constitución de 155 parlamentarios, se fijó una regla de paridad y se congeló constitucionalmente la legislación que regula esos 155 convencionales constituyentes que se van a elegir. En el caso que sea la convención constituyente la que se elija. Digo, se congeló en el sentido de que la regla constitucional no se puede innovar por una modificación legislativa posterior, en el sentido de que no se podría aumentar o disminuir el número de parlamentarios, porque han surgido dudas en esa materia, no precisamente por los escaños reservados, sino, por ejemplo, con la discusión en materia de rebaja parlamentaria. Eso lo quería dejar claro porque es una norma constitucional establecida y con esa expresa prevención de parte del equipo técnico y refrendado por el Congreso en su minuto. Las reglas están ahí. Pero esas reglas están ahí en la medida que los propios parlamentarios, si estiman, lo puedan modificar. Y escaños reservados, evidentemente, es una modificación en ese aspecto, tal como lo fue la paridad, ¿no es cierto? Y esas modificaciones requieren de un marco de entendimiento amplio, de un cierto consenso, porque son procesos que requieren como lo hemos dicho, de mucha participación, de mucho involucramiento de las diferentes fuerzas políticas y de amplios consensos para que institucionalmente se inicien bien y terminen bien. Van a tener dificultades, evidentemente, como todos los procesos, pero para que institucionalmente se inicien bien y terminen bien, a nuestro juicio y en lo personal, entendemos que debe haber consensos importantes. Y en materia de escaños reservados, efectivamente, para pueblos indígenas, existe ya un consenso de avanzar en la materia porque se aprobó una modificación constitucional en la Cámara de Diputados, fue refrendada también en general por el Senado hace pocos días atrás y se abrió un plazo de indicaciones en donde ya hay 2 presentadas.
y que dan cuenta de diferentes planteamientos y diferentes propuestas. Entonces, presidente, frente a las dos propuestas y los dos planteamientos, como gobierno, evidentemente nosotros vamos a contribuir en ese debate, entendemos que es deseable la presencia de los pueblos indígenas en este proceso, y al entender que es deseable y esperable que así se ratifique, el contribuir y el buscar, a lo mejor no con el apuro del financiamiento, que lo tenemos encima, si es que se decide avanzar, pero sí con un apuro porque tenemos plazos y fechas que el propio Servicio Electoral ha señalado que cumplir, poder llegar a un marco de entendimiento y un marco de acuerdo. Entonces, sin más, presidente, si quiere, si a usted le parece, darle la palabra a la ministra de Desarrollo Social y Familia, a la ministra Rubilar, quien lleva estos temas en específico en materia de agenda indígena por parte del gobierno, darle la palabra, pero contribuir en todo lo que sea necesario para que este marco de entendimiento en el cual se está avanzando, ojalá llegue a buen puerto y podamos tener también una convención no solamente paritaria, como ya se resolvió, un plebiscito muy participativo, sino que también con la incorporación de los pueblos indígenas, que yo creo que va a ser el coronar un proceso de muy buena manera antes de que se inicie, antes de que tengamos el plebiscito en octubre próximo. Eso es, presidente. Gracias, ministro, por su exposición, y damos paso a la ministra Carla Rubilar. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras presentes, quienes forman parte de la Honorable Comisión de Constitución del Senado. Decirle, presidente, que me encuentro con el subsecretario de Servicios Sociales, el subsecretario Villarreal, con quien me encuentro para también profundizar en la opinión del Ejecutivo al respecto de las indicaciones que permitirían, del proyecto y la moción, que permitiría tener escaños reservados de representación de los pueblos originarios en un eventual proceso constituyente. Quisiera, por su intermedio, presidente, manifestar primero nuestro compromiso profundo como gobierno a la realización del plebiscito, y en ese contexto creemos que si el resultado se estableciera como una posibilidad de generar este proceso constituyente en un organismo que fuera diferente al Congreso Nacional que todos conocemos, ya sea una convención mixta o una convención constituyente, creemos que sería relevante, y por eso valoramos las indicaciones que han presentado los diferentes senadores. Sería relevante contar con la participación de nuestros pueblos originarios en escaños reservados. Creemos que, independiente de las diferencias que pudieran existir en las indicaciones presentadas por parte de los senadores, creemos que hoy día ha quedado establecido, y eso es relevante para la discusión parlamentaria y la discusión que estamos dando como país en este momento, que independiente, como digo, del texto presentado, hoy día ha quedado claramente establecido que todos los colores políticos y de forma transversal consideran que de existir un proceso constituyente debieran existir también los escaños reservados para los pueblos originarios. Y creemos que ya esa es una muy buena señal para el país, y ahora va a depender, tal cual como lo dijo el ministro Monker que me antecedió, la posibilidad cierta de llegar a un acuerdo que, como todos sabemos, requiere de amplio consenso, requiere de alto quórum, y que esperamos que se logre para poder, en un proceso que ya está bastante a la vuelta de la esquina, poder producir estos cambios que permitan la representación justa, a nuestro juicio, de los pueblos originarios en este eventual proceso constituyente. Quiero transmitir que para nosotros como gobierno también es primordial basarnos en ciertos ejes rectores, y creemos que esta discusión debiera obviamente avanzar en el marco de los cumplimientos de los acuerdos constitucionales que se generaron a partir de un llamado del presidente de la República el día 12 de noviembre, que finalmente se vio concretado en un trabajo transversal y que agradecemos profundamente, de un acuerdo constitucional el día 15 de noviembre. Creemos que la representación de nuestros pueblos originarios en un posible proceso constituyente para pensar el Chile de los próximos 30 o 50 años es un paso que nosotros debiéramos dar como país.
En ese contexto, nosotros como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia creemos que tenemos una agenda político-institucional al debe con nuestros pueblos originarios que debiéramos construir entre todos, entendiendo que hay muchos compromisos anteriores que no hemos podido materializar por falta de acuerdo, pero que creemos que si pudiéramos hacer un esfuerzo mayor de diálogo y conversación en los actores políticos que hoy día existen, podríamos avanzar en los debates de la institucionalidad como pudieran ser el Ministerio de Pueblos Originarios o Asuntos Indígenas, como determinemos llamarlo, si existe ese acuerdo, un Consejo de Pueblos a nivel nacional y a nivel de cada uno de nuestros pueblos originarios, de nuestros 9 pueblos originarios, y obviamente este avance en materia de escaños reservados del proceso constituyente que pudiera darse, de decidirlo así la ciudadanía el 25 de octubre. Creemos que existen modelos que han tenido alto éxito a nivel internacional, que podrían ser modelos que pudiéramos seguir para poder inspirarnos en una modificación que permita la representación de nuestros pueblos originarios. Creemos que es vital que cualquier modelo garantice la representación de intereses y tradiciones de nuestros pueblos indígenas, pero que a su vez permita conciliar con la normativa existente y la representatividad que tienen, obviamente, quienes van a ser electos en este nuevo proceso. Y creemos que es muy relevante que haya transparencia en el proceso de la administración por parte del organismo especializado, que en este caso es el CERVEL, y por tanto necesitamos tomar decisiones y llegar a un acuerdo a la brevedad, pues necesitamos entregar efectivamente este nuevo requerimiento al proceso al CERVEL, al Servicio Electoral, para que pudiera generar los cambios pertinentes para materializar una reforma como esta. Nosotros estamos convencidos de que es el momento de empezar a dar señales claras, pasos pequeños pero concretos hacia adelante a nuestros pueblos originarios, y creemos que este podría ser un primer gran paso que permitiera actuar, participar activamente a nuestros pueblos originarios de la definición que queremos hacer de nuestro país, insisto, en los próximos 30 o 50 años, que sean ellos los que lleven la voz efectivamente de cada una de nuestros pueblos y nuestras etnias presentes en nuestro país, y efectivamente vean cómo quieren inscribir su participación en nuestra Constitución, que debe ser la ley madre, la casa de todos, independiente de cómo se generen esos cambios. Creemos que esta es una gran oportunidad, y si usted me permite, presidente, quisiera, si usted lo permite, y los honorables senadores y senadoras, darle la palabra a su secretario Villarreal, que tiene una pequeña presentación corta en PowerPoint, sobre todo para poner en contexto de cuál es la situación de nuestros pueblos originarios en nuestro país al día de hoy. No hay problema, ministra. ¿Cuánto dura la exposición? Es bien breve, presidente, no deben ser más allá... Máximo 20 minutos. Máximo 10 minutos, yo diría, presidente. Ya que le pediría la máxima brevedad para que nos refiramos al tema específico de los escaños reservados, porque sobre eso estamos abriendo la discusión. Si es sobre eso, no hay inconveniente. Es sobre eso, y lo vamos a hacer bien breve, presidente, con su permiso. Tenemos una pequeña PPT que nos tienen que permitir compartir pantalla, pero no va a ser más allá de 10 minutos y se va a enfocar al punto que usted plantea, presidente, que ese es nuestro objetivo. Perfecto, adelante. Compartimos pantalla. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Si se puede acercar un poquito más al micrófono, está muy bajo. ¿Ahí se escucha mejor, presidente? Ahí está mejor. Ok. Bueno, siendo muy breve y en honor al tiempo, lo que usted decía, queremos enfatizar a través de esta presentación ciertos puntos que, de acuerdo a la experiencia internacional y a la realidad nacional, nos van a permitir de alguna manera asegurar la mejor forma de representación y participación de los pueblos indígenas ante un eventual proceso constituyente. En este sentido, un segundo, que quiero, aquí vamos a bajar, no voy a hacer referencia a los antecedentes, que ustedes ya los conocen, cuáles fueron los acuerdos de la Comisión Técnica,
Pero antes de ver la realidad de los registros y participación indígena, nos pareció importante como ministerio poder compartir la realidad, la experiencia internacional vinculada en esta materia, y a la hora de revisar experiencia en contextos de asamblea constituyente a partir de un estudio que elaboró el PNUD, donde se evaluaron 12 asambleas constituyentes, se contaron que solamente 2 de ellas contaron con un sistema de escaños reservados. Una de ellas fue Bolivia, el año 2009, la cual garantizó 3 escaños de un total de 255 para la participación indígena, que recordemos que en el caso de Bolivia la población indígena es cercana al 40% de la población, y asimismo en Venezuela, en el año 1999, donde también de un total de 131 escaños fueron 3 los que se garantizaron en este proceso de asamblea constituyente. Nos llamó la atención que países con una alta población indígena, como por ejemplo Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Islandia, India, no consideraron dentro de un proceso de asamblea constituyente la figura de escaños. Por lo tanto, aquí estamos viendo, y lo que queremos intencionar, y naturalmente que también apoyar como gobierno, es que esto también va a tener un proceso bastante inédito, no solamente en nuestro país, sino que lo vamos a ver también comparativamente en un contexto internacional. Luego, cuando miramos los mecanismos que se han utilizado también para incluir a los pueblos indígenas ya en las legislaturas, vemos que efectivamente la figura de los escaños reservados es el mecanismo que aparece más recurrente, pero se utilizan con distintas fórmulas, que sin duda también deben ser comparadas, utilizadas para la definición que finalmente como Estado tomemos frente a un eventual proceso constituyente, donde hemos visto, por ejemplo, situaciones de la creación de distritos o circunscripciones especiales, donde tenemos un ejemplo de Colombia, que se crea una circunscripción especial virtual, es decir, que no está asociada a un territorio en particular, ni conversa con una división territorial, versus experiencias de otros países como, por ejemplo, Bolivia, México e India, que sí lo hacen y establecen ciertos territorios donde únicamente van a votar población indígena. Por otro lado, hemos visto el ejemplo de Nueva Zelanda y Bolivia en relación a la voluntariedad de participación por parte de los pueblos indígenas, donde es básicamente, en este caso, el ciudadano indígena quien decide si va a participar de un proceso especial de elección de representantes indígenas o de un proceso sin necesidad. Ese es el caso de Fiyi, donde no requiere por parte de los pueblos indígenas optar por uno u otro mecanismo. En relación al número de escaños, también nos pareció importante compartir que en términos de legislaturas también hay bastante variedad en relación a la realidad internacional, donde nos parece importante resaltar nuevamente el caso de Bolivia, donde teniendo un 40% de población indígena, hoy día son 7 los escaños reservados de un total de 130 que existen en su Cámara de Diputados. En el caso de Colombia, tenemos 5 de un total de 172 en la Cámara de Diputados, 2 escaños reservados en el Senado, y sin duda que también hoy día quien internacionalmente lidera esta materia es Nueva Zelanda, donde vemos un modelo que nos parece sumamente atractivo y exitoso, demostrado, donde vemos que en una estructura unicameral son 7 los escaños que están reservados para el pueblo maorí, pero que establece además un registro especial y donde la población maorí puede libremente elegir querer participar en este proceso especial indígena versus el proceso a nivel nacional. ¿Por qué decimos todo esto? Y aquí nos parece importante poder compartir cuál es la realidad que hoy día nosotros hemos visto en términos de registro y participación indígena en nuestro país. Y acá, no obstante, a que bien sabemos que hoy día el censo del año 2017 estableció que cerca de 2.185.000 personas de nuestro país se identificaban con algún pueblo originario, donde de este total de
porcentaje, un 12,8%, casi un 80% se identificó con el pueblo mapuche. Cuando miramos hoy día lo que establece nuestra ley indígena, de acuerdo al artículo 2, de a quienes vamos a considerar por indígena, que ahí aparece en la presentación, que son los hijos de padre o madre indígena, cualquiera sea la naturaleza de su filiación inclusiva, la adoptiva, los descendentes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional siempre que posean a lo menos un apellido indígena, o los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. Vemos que de acuerdo al registro de calidad indígena de nuestro país, tenemos hoy una población de 1.018.275 personas que detentan la calidad de acuerdo al registro, y que de ellos 780.264 son mayores de 18 años. Ahí podemos ver también la distribución por pueblo, donde vemos que mayoritariamente del porcentaje de personas que hoy día forman parte de este registro son mapuche, que representa el 620.000 del total, seguido por los aymara, y luego ya van disminuyendo hasta efectivamente llegar al pueblo yagán. Por último, quiero también hacer referencia a este registro de padrón CONADI, que nos da cuenta de cómo se ha reflejado la realidad de participación en un proceso de elección por parte del mundo indígena de nuestro país, que tiene que ver con la elección de los consejeros de CONADI, que hoy día son elegidos, y que para poder ser elegidos se creó este registro del padrón, que de alguna manera está conformado por todos aquellos automáticamente que forman parte del registro de comunidades y asociaciones indígenas. Está también constituido por todos aquellos personas indígenas mayores de 18 años que se inscriben voluntariamente, y finalmente por el registro de CODEIPA. Esto da un total de un padrón actual de 243.000 personas. ¿Cuántos han participado en los distintos procesos que hoy día hemos tenido en nuestro país? A nivel de consultas indígenas, sin duda, el proceso participativo que ha logrado movilizar a mayor cantidad de personas fue el año 2016, precisamente en el contexto constituyente, donde se registra, de acuerdo a la consulta que se realizó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, una participación de 17.016 personas. Y luego también tenemos los procesos de elección de CONADI, donde el año 2012 hemos tenido la mayor votación, que fueron 31.231 votantes, que equivale a un 18% del padrón, y la última el año 2016, donde votaron 24.723, que equivalen al 12% del padrón. Luego, solamente para no extenderme y cumpliendo el plazo del tiempo, volver a reiterar de que también a la luz de las indicaciones que están presentadas, y tal cual como muy bien lo señaló la ministra Rubilar, aquí están los principios que nosotros creemos que de alguna manera deberían dar cuenta de este proceso y la definición de la participación en un eventual proceso constituyente por parte de los pueblos indígenas, donde a la luz de la experiencia internacional vemos que hay distintos caminos a seguir, pero vemos que el modelo neozelandés pareciera ser que ha sido uno de aquellos con mayor éxito en el mundo entero. Eso, presidente, por su intermedio. Aquí vamos a parar la presentación. Muchas gracias, ministra, a su equipo y ahí al subsecretario con la exposición breve y concisa. Buena presentación. Si no hay nadie más del Ejecutivo, yo le pediría al senador Huenchumilla, que ha trabajado también en parte de las indicaciones, si pudiera hacer una pequeña exposición, Francisco, en términos genéricos, cuáles son un poco las ideas matrices de lo que se ha tenido en vista para esta presentación. Bueno, muchas gracias, presidente. Este es un tema nuevo dentro de la historia constitucional chilena. Es nuevo porque por primera vez vamos a tener la posibilidad de hacer una constitución política en base a la soberanía popular. Y también por primera vez el Estado chileno le va a reconocer una participación
a los pueblos originarios en este proceso constituyente. Y además que el derecho constitucional y el derecho electoral para este tipo de materia no es de pacífico, es una cosa bastante compleja, porque son experiencias nuevas que va a vivir nuestro país y por lo tanto vamos a tener oportunidad en el desarrollo de las sesiones de esta comisión de entrar a los puntos más complejos para poder llegar a un consenso respecto de la forma como podría operar esto para que todos los sectores sintamos que estamos teniendo realmente una participación efectiva. Ahora, yo quisiera hacer un breve comentario nomás sobre la exposición que ha hecho la señora ministra y el señor subsecretario respecto de algunos temas que se tocaron en relación con la naturaleza de los procesos. Yo creo que la experiencia de Bolivia, de Colombia y de Nueva Zelanda son procesos distintos, porque en Nueva Zelanda efectivamente hay 7 escaños reservados, pero no en un proceso constituyente, sino que escaños reservados para el Parlamento neozelandés. Pero junto con eso, que efectivamente son 7, tal como dijo el señor subsecretario, pero habría que agregar que en Nueva Zelanda existe una tal importante participación del pueblo maorí en todos los asuntos del Estado y de la sociedad neozelandesa, que junto con tener 7 escaños reservados, que hoy día no tiene mucha importancia, porque en todo el Parlamento hay otros 27 diputados que forman parte del pueblo maorí y que salen elegidos por la vía de los partidos políticos. De tal manera que si sumamos los 27 existentes más los 7, de 120 diputados que creo que tiene ese Parlamento, bueno, tiene una gran representación. Entonces la realidad de Nueva Zelanda es distinta por la composición y la posibilidad que han tenido los neozelandeses de participar en los partidos políticos con efectividad de ser elegidos. En cambio, los procesos de Bolivia y Colombia también tienen una particularidad distinta. Es conveniente saberlo, que tanto Colombia como Bolivia tienen una cuestión previa, que es la autonomía que está vigente en Colombia, y por lo tanto la gente participa directamente en la organización de sus pueblos y no tienes mayor interés, por así decirlo, en las cuestiones nacionales porque ellos son autónomos y manejan independientemente la justicia y los asuntos internos que a ellos les competen. Entonces eso también es una posibilidad, que aquí en Chile pueden haber sectores que digan, mire, no nos interesa participar en el Estado, nosotros lo que queremos es la autonomía. Y claro, Bolivia tiene una gran cantidad de pueblos indígenas, una gran población, y Colombia tiene más de 100 tribus indígenas, pero ellos han resuelto el tema por la vía de la autonomía, sin perjuicio de tener algunos parlamentarios. Entonces son realidades distintas, y Chile, en cambio, tiene lo que todos aquí conocemos. Entonces, sin perjuicio, señor presidente, de que de todas maneras todos esos temas más refinados en la discusión lo vamos a tener en el curso del debate que vamos a tener aquí en esta comisión. Yo simplemente ahora quiero terminar señalando que a partir de la discusión en general que tuvimos respecto a la reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, recibimos a muchos representantes de los pueblos originarios de Chile y también recibimos autoridades políticas de los pueblos originarios y también académicos de ese mundo. Después de la discusión que tuvimos, yo los invité a concurrir, a que siguieran reuniendo, lo hicimos en el Senado, en Santiago, para que ellos pudieran hacer una proposición respecto de este tema nuevo, complejo desde el punto de vista del derecho constitucional, complejo desde el punto de vista del derecho electoral, complejo políticamente, porque es primera vez, como digo, que estamos discutiendo esta materia en sede legislativa. Se presentó una indicación que la suscribió varios señores senadores, y lo que yo quiero dar lectura a los puntos respectivos es a la estructura que tiene la indicación, no entrando en el detalle,
porque creo que eso va a ser producto de la discusión que vamos a tener en esta comisión, y le pedí específicamente a mi asesora Alejandra Leiva que me pudiera hacer una explicación sencilla, práctica, para poder entenderla respecto de cuáles son los puntos centrales que tiene a lo menos la indicación que nosotros estamos presentando y que podrían constituir, digo, los ejes del debate respecto de los puntos centrales. Estos son, presidente, los siguientes. Un primer punto es la cantidad de escaños. ¿Cuántos escaños va a tener esta representación de los pueblos originarios? Segundo, es a qué pueblos se va a aplicar. ¿Cuáles van a ser los pueblos? ¿Los que reconocidos en la ley indígena? Acordémonos que se dictó una ley que reconoció al pueblo afrodescendiente como pueblo tribal. Entonces tenemos que resolver a todos los pueblos que se aplicaría esta legislación. Después tienen que haber normas sobre los candidatos. ¿Quiénes pueden ser candidatos dentro de los miembros de los pueblos originarios? Después hay otro punto relacionado con el patrocinio. ¿Quién patrocina a estos candidatos? ¿Y cuál es la modalidad que tiene este patrocinio? El quinto punto es la elección de los constituyentes. ¿Cómo se eligen los constituyentes? Ahí hay normas sobre eso. Hay normas sobre las cédulas electorales, toda vez que son pueblos distintos, a lo menos 9, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. La pregunta entonces es cómo las cédulas pueden hacer la diferencia entre los distintos pueblos, y por lo tanto hay normas sobre eso. Otra norma es sobre el distrito, si este es un distrito único nacional, o es un distrito territorial, o es un distrito por pueblos. Bueno, aquí la proposición que se hace por parte de la indicación que hemos presentado, se habla de un distrito único nacional. Después otro punto es la asignación de los escaños. Una vez hecho la elección, es la asignación de los escaños. Y por último, la paridad de género. Esos serían los puntos centrales a nuestro juicio que habría que resolver, señor presidente, en un artículo de la Constitución para que esto pudiera ser operativo. Esos serían los ejes centrales, las columnas que debería tener cualquier proposición, naturalmente sin perjuicio de que la contribución del debate de parte de todos los participantes en esto, los académicos, los profesores de Derecho Constitucional, las organizaciones, podamos estimar de que existen otros puntos que aquí yo no he tocado. Vamos a tener que ver también quiénes votan en esto, si es el registro de la CONADI, si esto se hace a partir del censo del 2017, cuál es el universo electoral que esto va a abarcar. Entonces, yo creo que la discusión va a ir por estos 10 puntos que yo he señalado. Pueden haber otros, pero yo creo que esencialmente esa es la estructura de lo que podría significar un debate. Yo vuelvo a insistir, no es un debate simple, es una cosa compleja por la naturaleza del proceso que hoy día estamos legislando por primera vez en la historia constitucional y electoral chilena. Así que eso sería, presidente, brevemente lo que yo podría decir. Muchas gracias, Francisco, por la exposición. Sería bueno que esa minuta se pudiera compartir también con todos los integrantes de la comisión y invitados y senadores y senadoras que también siguen este debate, porque creo que es bien didáctico desde el punto de vista de los 10 puntos sobre los cuales tendremos que ir pronunciándonos. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Perdón, presidente. Está entregada la minuta a la Secretaría y a disposición de la comisión. Vale, gracias Francisco. Se ofrece la palabra. También a los sectores que estamos viniendo, presidente. No solamente a los miembros, sino que también a los... No, a todos. Por eso lo que he solicitado que incluso sea a los integrantes del Ejecutivo, a todos los actores que nos van a acompañar seguramente sobre este debate. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra
presidente. Senadora Luz Ebensberger. Sí, bueno, yo creo efectivamente que es un tema muy relevante, es un tema histórico también, y esperemos que podamos aprobar algo que de verdad logre representar la diversidad de pueblos originarios que hay a lo largo de todo nuestro país, y con todo el respeto que me merece el pueblo mapuche, que no exista una sobrerepresentación del pueblo mapuche a costa del resto de los pueblos originarios a lo largo de nuestro país. Y lo digo de verdad con todo el respeto que ellos me merecen, pero esa es una preocupación que me nace del corazón, porque creo que puede ser ese uno de los resultados. Entonces, me preocupa también, presidente, al revisar todas las indicaciones, cómo las vamos a estudiar en la comisión, cómo las vamos a analizar, cuál va a ser el proceso de votación, porque aquí, claro, no hay un artículo, son indicaciones, las vamos a ir viendo cada indicación en particular, se van a ir aprobando y rechazando esa. Finalmente, si usted parte por una y se aprueba, luego se van a dar por rechazada todas las otras, vamos a tener una conversación o un trabajo previo de asesores de la comisión. ¿Usted ha pensado cuál va a ser la forma que trabajemos estas indicaciones? Gracias, presidente. Gracias, Luz. Lo importante, estimados colegas, es que esta es la primera sesión en la cual estamos conociendo del proyecto como comisión. Yo le pedí a la Secretaría que haga un listado de invitados. Lo primero que vamos a hacer es, para las próximas sesiones, empezar a ordenar a 3, 4 invitados por sesión, darnos un tiempo de eso, y luego, insisto, es importante que validemos dentro de la propia discusión esos 10 puntos, o 12, o 8, depende si los corregimos, que bien ha hecho Francisco, que nos debieran ordenar, sin perjuicio, insisto, de el listado que ya tenemos de varias organizaciones académicas, representantes de los distintos pueblos originarios, investigadores que podrán estar concurriendo, pero vamos a caminar en esa línea, y ahí veremos de qué manera vamos abordando la votación. Se ofrece la palabra. Si no hay palabras pedidas, yo lo que le pediría... Senador Latorre, presidente. Yo, presidente. Sí, el senador Insulza. Sí, está Insulza Latorre, y luego yo voy a hacer una petición. José Miguel. Presidente, me parece excelente la minuta que nos ha presentado, la propuesta que nos ha presentado el senador Buenchumilla. Efectivamente, esos son los puntos que hay que discutir. Ahora, yo creo que tenemos que también tener un primer criterio con el cual abordarlos, ¿no? Yo soy partidario de una plena participación de los pueblos indígenas en la constituyente, y por lo tanto en un número que corresponda a la cantidad que existe en el país. Ahora, eso se puede hacer de dos maneras. Una manera es recurrir al censo. El censo es lo que se recurre habitualmente, es lo más confiable. La persona, al ir al responder la pregunta, declara si pertenece o no a una etnia originaria. Si no me equivoco, en el último censo eso es el 12,8%, pero se puede verificar, por cierto. Y eso debería darnos un número. Ahora, claro, se puede recurrir al registro de la CONADI, pero el registro de la CONADI, es cierto, todos sabemos, mucho más limitado que la cantidad de gente que dice pertenecer a un pueblo originario. Y por lo tanto, no creo yo que sea, a pesar de mucho respeto por la presentación de la señora secretaria general de ministra de Desarrollo Social y sus asesores, yo creo que esa no es la cifra que corresponde. Habíamos conversado este tema antes del receso obligado que hemos tenido todos estos meses por
por coronavirus y otras cosas en esta misma comisión, y habíamos llegado a la conclusión de que era necesario eso. Ahora, yo espero que eso no se retroceda, lo digo francamente. Después, claro, está el tema, yo creo que el tema más difícil de conciliar es otro, porque evidentemente hay que estarse para adjudicar los escaños a la cantidad de pueblos que existen. Con mucho respeto a mi colega, la senadora Espergue, yo creo que hay algunos pueblos originarios de los cuales quedan algunos miembros y algunos pueblos originarios que ocupan parte importante de la población del país. Ciertamente yo espero que por lo menos de manera aproximativa, les demos una participación equivalente. Yo he escuchado aquí distintas propuestas, pero creo que una participación equivalente, relativamente equivalente, es absolutamente fundamental. Y eso, claro, nos crea un problema, que algunos pueblos originarios van a tener un solo representante, y tendremos que definir de qué manera. Planteamos el tema de la paridad de género, que me parece importante. Y yo creo que eso simplemente va a tener que ser por un acuerdo claramente de adjudicar de manera saltada en la lista nacional hombres y mujeres, ¿no? Como corresponde. Bueno, creo que hay una serie de otros criterios así que hay que contestar, presidente, pero aquí lo primero que entendamos, a mi juicio, que es fundamental que resolvamos temprano, es cuántos van a ser. Y cuántos van a ser, yo creo que depende estrictamente de la cifra que nos arroje el censo. Yo no he presentado indicaciones a esta, pero yo estoy de acuerdo en general con algunas que ya se han presentado, así que no lo consideré indispensable. Consideré, sin embargo, indispensable hacer una presentación respecto de otros asuntos que ha planteado el senador Buenchumilla, que es el del pueblo afrodescendiente, consagrado por este Congreso en una ley. Ahora, yo creo que eso, teniendo derecho a participar en los términos del tratado, del convenio 169 de la OIT, no son, sin embargo, un pueblo originario. El convenio de la OIT habla de pueblos originarios y tribales. Y por lo tanto, yo me he permitido presentar una indicación para la participación del pueblo tribal afrodescendiente, con un representante más allá del número que se elija o que se decida para los pueblos originarios. No creo que sea conveniente, no creo que sea razonable mezclar una cosa con la otra, y por lo tanto yo he presentado una indicación, al respecto, que por cierto hay otros que la han presentado también. Entiendo que hay alguna en que sí se les incluye dentro de los pueblos originarios. Yo creo que eso puede traernos con razón algunas quejas de la población originaria, y por lo tanto he preferido tratarlo en una indicación como otro asunto que esta comisión tiene que resolver. Le agradezco mucho, presidente, y espero que empecemos a ver las indicaciones una por una a la luz de lo que nos ha planteado el senador Buenchumilla, que es un esquema que yo acepto perfectamente. Gracias, José Miguel. Juan Ignacio Latorre. Gracias, presidente. Muy breve. Felicitar que esté en tabla este proyecto, que se tramite con sentido de urgencia, ojalá antes del plebiscito. Yo creo que hay, si bien no es un resultado que digamos, sirva o esté en relación con el plebiscito, porque esto es para la elección de abril de los delegados constituyentes, pero creo que simbólicamente es muy importante que nosotros tengamos las reglas claras del juego antes del plebiscito, para que la gente vaya a votar, y así como ya está garantizada la paridad, diga, bueno, también están garantizados los escaños reservados y qué fórmula, etc. Entonces yo creo que hay un sentido de urgencia, pero al mismo tiempo implica un diálogo con una diversidad de actores de los pueblos originarios, los pueblos indígenas que quieren participar del proceso constituyente. Quería aprovechar muy breve de saludar también a la ministra Rubilar, de felicitar el diálogo del gobierno, lo hice en privado, creo que también hay que hacerlo públicamente. Acá formalmente el diálogo con el Machi Celestino, está en curso también el diálogo con los otros comuneros que están en Angol y Lebu, que todavía siguen en huelga de hambre. Creo que es importante la gestión política de aquello para también facilitar este proceso. Y yo creo que también acá hay matices, si bien hay indicaciones que se han presentado. Yo anoche tuve una reunión larga con
el alcalde Millabur y la Asociación de Alcaldes Mapuche, y también con un grupo de 50 organizaciones indígenas y comunidades indígenas que respaldan una indicación que es muy similar a la indicación que promovió Salvador Millaleo, Namuncura, bueno, el mismo senador Francisco Buenchumilla. Hay muchas similitudes, pero también hay matices de diferencia y hay una discusión política que dar ahí, que tiene que ver con cómo los partidos políticos, cómo los partidos tradicionales de todo el espectro, de derecha a izquierda, no vamos a ir a colonizar o a cooptar los escaños reservados, los pocos escaños reservados que se abran en el proceso constituyente, sino que más bien demos un gesto de a nuestros militantes que son de pueblos originarios puedan entrar en los cupos tradicionales, por decirlo así, pero que los cupos que se abran para los escaños reservados tengan la más alta legitimidad de las comunidades. Yo creo que ese es un tema para el diálogo político en el siglo XXI, tiene que ser en esas condiciones. Yo creo que esa discusión tenemos que darla, tenemos que sincerarla también, y en el fondo hacer gestos también, ¿no? Si queremos un nuevo trato, queremos una relación política entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, yo creo que es muy importante que exista la más de la participación de las comunidades, de sus representantes, ¿no? Y no tanto esta lógica con la que nos hemos acostumbrado, en el fondo, de colonización, de cooptación de nuestras estructuras tradicionales chilenas, occidentales, traerlos para acá, digamos, ¿no? Y no en una relación política más simétrica, reconociendo diferencias y acogiendo la diversidad. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Y lo otro que en el fondo creo que es fundamental también, dar acá en la comisión, sé conceptivo de urgencia, pero dar en la comisión la posibilidad de toda la diversidad de actores que hay. ¿Está? Por ejemplo, Rapa Nui, acá está con la senadora Isabel Allende, con el senador Chaguán, hemos presentado también una propuesta para Rapa Nui, y así los distintos pueblos tengan la posibilidad de venir a defender sus indicaciones, sus propuestas, pero también con la vocación de llegar finalmente a un acuerdo que sea viable políticamente. Esto se requieren 3/5 y tenemos que lograr ese consenso, pero en un tiempo acotado. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senador Latorre. Ofrezco la palabra. Presidente. Senadora Isabel Allende. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los ministros que acompañan y, bueno, a los colegas. Muy breve. Primero decir que yo creo que es tremendamente importante que efectivamente estemos discutiendo esto en la Comisión de Constitución, que ojalá se llegue a un consenso, como señalaba el senador Buenchumilla cuando nos explicó la estructura de la indicación, porque evidentemente hay diversos aspectos. Yo creo que él hizo una muy buena presentación de la estructura de la indicación, lo que tiene que contener, que parte con la cantidad de escaños y sigue todos los otros puntos que nos señaló, que son claves, efectivamente, y es cierto, reviste su complejidad, pero yo creo que hay condiciones como para generar, espero yo, el acuerdo y podamos de una vez por todas legislar. Recordar que efectivamente yo me acuerdo que recibimos en el Congreso en Santiago, también en Valparaíso, una importante representación de distintos pueblos originarios que nos hablaron sobre este aspecto, y entre otras cosas, efectivamente recordar, como también lo acaba de señalar el senador Latorre, junto al senador Lagos Weber, Chaguán, él y yo hicimos una indicación que recogía lo que nos pidieron y nos demandaron el pueblo Rapa Nui, en el sentido de que ellos quieren votar por los suyos. Esa es la demanda que ellos tienen, y que sus candidaturas sean patrocinadas por el Consejo de Ancianos, es una organización ancestral, en fin, es el tema que ellos nos plantearon y nosotros recogimos a través de esa indicación. Hay dos consultas que yo quiero hacer muy breve. Una, estamos hablando de este tema que es extraordinariamente relevante, sobre todo en el contexto de lo que va a significar participar en un proceso constituyente, que tiene otros elementos que ya escapan del proceso constituyente, pero que son importantes y que no voy a entrar, que los explicó de alguna manera el senador Latorre. Pero hay dos temas que me preocupan. Uno, en la reforma constitucional, si no me equivoco, si me equivoco por favor me corrigen, yo me acuerdo que se consideró una participación de un 5% de discapacitados. Yo no sé si esto se va a abordar, cómo se va a abordar, si hay indicaciones al respecto o se mantiene, digamos, pero yo me recuerdo que se haya aprobado de esa manera. Entonces es una consulta que le quería hacer a la comisión o a los ministros presentes. Y la segunda consulta, y breve, presidente,
Cuando estábamos discutiendo esta representación de pueblo originario, no, retrocedo, cuando partimos por la paridad, pues ustedes se recordarán que partimos por la paridad, después fue pueblo originario. En ese momento yo había presentado, dentro de esta reforma constitucional, el que también los chilenos del exterior pudiesen no solo votar, que está contemplado por supuesto, sino que también participar del proceso electoral, es decir, que ellos puedan votar o ser elegidos, y tenía una propuesta concreta. En ese momento se me dijo en la comisión de que sería adecuado no ponerlo en ese texto ahí, y que de alguna manera era mejor hacerlo aparte. Yo quiero reiterar la consulta, porque de ser así, que si se considera que no es conveniente ponerlo, el texto, esta indicación, en este texto que estamos discutiendo, así como se tendría que haber discapacitado o la representación de los pueblos originarios, si vamos a ponerlo esto ahí, o efectivamente yo tendría que presentar, digamos, un proyecto de reforma aparte, pero en el tiempo debido, para que permita que efectivamente, con la antelación que exige el CERVEL, los chilenos que están al exterior puedan participar del proceso electoral. Yo encuentro un contrasentido que puedan participar del plebiscito, pero no tienen posibilidad alguna de ellos en sí mismos participar propiamente tal en el proceso electoral o tener una representación, que también me parece que podría perfectamente ser factible. Esas son las dos consultas que quería establecer, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Señor secretario, yo lo que pediría es poder anotar las inquietudes que se han planteado desde el punto de vista formal, la senadora Allende, la Torre, Insulza, poder ponernos de acuerdo con un listado de todos y cada uno de los invitados que que vamos a hacer, y vamos a fijar desde ya sesiones semanales para poder ir discutiendo este proyecto y hacer un calendario de invitados e invitadas para poder escuchar su planteamiento y poder tener una metodología de discusión. La comisión está viendo varios temas en paralelo, y en lo inmediato, volviendo a lo que dio origen a esta sesión en la mañana, prepararnos para la votación, para la sesión especial de las 6, en paralelo con la sala, para poder despachar el proyecto de ley de financiamiento del plebiscito, que creo que es algo que vamos a trabajar de aquí a esa hora para ponernos de acuerdo. Si no hay más palabras pedidas, estimados colegas e invitados, pondríamos término a esta sesión, salvo que haya alguna otra palabra pedida de las distintas autoridades presentes en esta sesión. Señora ministra. Bien. Estamos. No hay más palabras pedidas, entonces. Agradecer a todos y cada uno por su concurrencia, y vamos a fijar los calendarios de audiencias para seguir con este proyecto. ¿Ministra se está despidiendo o está pidiendo la palabra? Pidiendo la palabra, presidente, solo para agradecer, si usted me lo permite, y obviamente ponernos a disposición para participar de todas las comisiones con los equipos para poder trabajar. Acá también está el ministro Monker acompañándome en la sesión, y ponernos a disposición porque nos interesa poder contribuir o llegar a un acuerdo que permita tener la participación de los pueblos originarios en un eventual proceso constituyente. Gracias. Ministra Rubilari y ministro Monker, yo les quiero agradecer también la disposición. Ustedes han estado colaborando con sus equipos. Lo ideal es poder destinar a alguien, si son sus secretarios, el jefe de asesores o quien sea, para poder tener un trabajo en todo esto. Siempre ayuda mucho el tener un equipo titular que es de los ministerios, pero no se radica en el ministro, para poder trabajar con nuestros asesores, con los representantes de las distintas organizaciones, teniendo en consideración que el trabajo telemático impide a veces hacer reuniones más masivas. Entonces también, por favor, ponernos de acuerdo en eso, y que puedan destinar sus equipos técnicos para ir reforzando ideas. Estamos entonces. Agradecerles a todos y a todas su concurrencia, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao, chao, gracias.